Shalom Ubrajá, un gusto verdadero poder compartir con ustedes nuestro espacio de estudio y de reflexión. Estamos estudiando el Pirkei Avot. Estamos tal vez incorporándonos a un desafío de generaciones, intentando por sobre todas las cosas lograr esa conjunción de Bayamim Haem Bazman Hazeh, como decimos en los tiempos de Hanukkah y Purim, en aquellos días, en estos tiempos. Imposible no poder reflexionar sobre las palabras y los pensamientos de nuestros sabios si no los podemos ver hoy en día, en nuestra realidad cotidiana. Hoy vamos a comenzar un capítulo emocionante que tiene que ver no con Hillel, como estuvimos estudiando, sino con su séptima generación. El pasaje de generaciones en el Pirkei Avot es algo maravilloso porque no solamente nos muestra continuidad, sino también nos muestra criterio. Un criterio que habla sobre el contenido que se va virtiendo en cada afluente, en cada rama, en cada flor, en cada fruto, que nacen de ese árbol tremendamente ramificado. Y hoy vamos a verlo a uno de los hombres, yo entiendo, humildemente, más trascendente de su época. Porque la época que le cupo vivir ya no es la época de su tatarabuelo, sino que le toca vivir, le cabe vivir la época después de la destrucción del Bet Hamikdash, donde la realidad del pueblo judío se vio inmersa en otra complejidad, llamado el galut, el exilio, el perder la tierra, el quedarse sin el continente básico de la existencia. Y con ello, obviamente, la dificultad de poder sobrevivir. Porque a partir del exilio es donde se va a poner en tela de juicio cuál es la fuerza de la supervivencia de nuestro Am Israel, de nuestro pueblo judío. Vamos a hablar de Rabí, aquel que fue llamado Rabí. Y Rabí hubo uno solo, si bien todos eran Rabanim, pero él era Rabí. Estamos hablando de Rabí Yehudá Anasí, Rabí Yehudá el príncipe. Aquel que le cupo vivir la época en donde el templo había quedado ya destruido en Jerusalén por las hordas romanas. Y se encontraba entonces ante esa Israel reducida, empequeñecida, empobrecida, y ya lejos y distante de Jerusalén, allí en el norte, en la Galilea superior, Rabí Yehudá Anasí sigue conformando la fuerza de la transmisión, la fuerza de la enseñanza, la autoridad de un líder para una generación quebrada, en crisis, profundamente desgarrada. Rabí Yehudá Anasí vive allí en la Galilea del Norte y le cabe una tarea fundacional en el seno del pueblo judío. Es quien habrá de reunir toda la tradición oral, la Torah Shebe'al Peh, y la habrá de codificar en un libro, cosa que no se podía hacer. Todo lo que es oral no se puede llevar a lo escrito, pero las circunstancias del tiempo obligaron a que si las palabras, las enseñanzas, las transmisiones, la infinita cantidad de lecciones y de discusiones corrían el riesgo de perderse con el comienzo de la salida del pueblo de su tierra. Nace la Mishnah, esta obra de codificación legal de la tradición oral, que es algo maravillosa. Shisha Sidrei Mishnah. Shisha mi Yodea.
Nos preguntamos en la noche del Seder, recuerda, Shisha ani yodea, 6 yo sé, Shisha sidrei Mishnah, los 6 órdenes de la Mishnah. Allí en los 6 órdenes compactó Rabbi Yehuda Hanasí todo el saber oral desde Moshe Rabenu, cuando recibió la Torá en el Sinaí, hasta sus días. Tarea primordial, tarea impactante. Esa es la Mishnah que contiene, entre otras, nuestro Pirkei Avot, en el Seder Nezikin, precisamente en el cuarto de los órdenes de la Mishnah, es donde habremos de encontrar nuestro Pirkei Avot. Rabbi Yehuda Hanasí construye una obra para las generaciones, pensando no en él, pensando no en su fama. Él era descendiente de Hillel, era muy famoso, era muy afamado, pero no era lo que buscaba. Lo que buscaba era, casi sin saberlo, cómo hacer que nosotros hoy estemos hablando de él y estemos hablando de lo que él solía plantar en los corazones de sus oyentes. Comienza el capítulo 2 de nuestro Pirkei Avot diciendo, Rabbi Omer, Eizoi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. Una pregunta hace Rabbi, ¿cuál es el camino correcto que una persona debe elegir para sí? Vaya pregunta. Kol she'i tiferet leosea, betiferet lo mina adam. Todo lo que le traiga honor para sí, para quien lo hace, y le haga merecedor de la estima y de la dignidad de sus prójimos. Creo, mis queridos oyentes y televidentes, que la realidad de Rabbi Yehuda Hanasí está clara. Tiene ante sus ojos los caminos. Sus propios alumnos, los más dilectos, Rav y Shmuel, serán los primeros en inaugurar las academias en Babilonia. Primer destino importante de la masa judía que se va alejando con dolor de su tierra para encontrar un poco más de armonía, de pacificación, ya que los romanos habían devastado la tierra. Ya no quedaba casi nada en pie. Y por lo tanto, la pregunta que nos hace Rabbi Yehuda Hanasí es una pregunta para nosotros, para todos los tiempos. Eizoi derech yeshara sheyavor lo ha'adam. ¿Cuál es el camino recto que debe elegir el ser humano, que debemos elegir nosotros? ¿Cómo poder diseñar ese camino recto? ¿Cómo poder comprenderlo, ese camino recto? Y por cierto, que Rabbi Yehuda Hanasí sabe muy bien que el derech es el camino de Torah y mitzvot. No me cabe ninguna duda. Torah y mitzvot es aprender la Torah del Creador y poder llevar adelante y a cabo todo lo que representa el andamiaje de la Torah, la estructura, el guf, el cuerpo de la Torah, que son sus mitzvot. Vaya pregunta. No hay otro camino. Sin embargo, Rabbi Yehuda Hanasí nos invita a un desafío y dice, en palabras simples, Kol shehi tiferet leosea, betiferet lo mina adam. El camino que tú elijas, el camino que yo elija, primero tiene que resultar honorable para mí. Hay quienes dicen también leosea, que es el Borei Olam, el creador mismo. Pero en última instancia, la persona y su creador están allí entroncados en la misma realidad. Pero también tiene que representar un camino honorable, digno, para su medio social, para quienes lo rodean. Tiferet lo min ha'adam. Rabbi Yehuda Hanasí nos pone delante de uno de los principios fundamentales de la Torah. ¿Y cuál es? Que yo como ser humano, creado a imagen y semejanza del Creador,
Vaibra Elohim et Adam betzalmo, y creó el Todopoderoso al ser humano de acuerdo a su imagen. Betzelem Elohim baraoto, a la imagen del Creador lo creó a él. Yo como ser humano creado a imagen de el Creador, desarrollo mi aptitud primera en este mundo con lo que se llama Hofesh Bejira, con la libertad de elección. Libre albedrío. Rabbi Yehuda así planta en medio de la destrucción, en medio del exilio, en medio de todo un desfasaje vital del pueblo judío, el principio móvil que habremos de llevar en nuestra mochila en cualquier dirección que estemos. Tú como judío tienes que saber elegir. Elegir es vida. Y para poder elegir, necesito vincularme con una elección no solamente sabia, sino que me traiga Tiferet. Tiferet representa una dimensión ligada a aquel judío que se va a enfrentar al mundo, que no sabe qué va a pasar en él, pero que debe optar por caminos que no siempre son los elegibles. El mundo de los sabios del Zohar HaKadosh nos enseñan que el atributo del Hesed, de la bondad, está ligado con nuestro patriarca Abraham. Porque el Hesed representa toda la capacidad de entrega denodada que tuvo Abraham. El atributo de la Gevurah, el rigor, está relacionado con Isaac, su hijo, aquel que fue atado en la Áqueda, y que representa la dimensión del hombre que jamás abandonó la tierra de Israel y que estuvo ligado permanentemente a su Creador, sin apartarse derecha e izquierda. En el medio confluye el hijo de Isaac y nieto de Abraham, que se llama Jacob. Hesed, Geburah, y aquí está Jacob, que es el término medio, si lo podríamos llamar así, que es el Tiferet, que es la gloria, que representa la dignidad. ¿Por qué Jacob? Porque Jacob es el Beit Israel. Porque Jacob representa la casa de Israel. Porque Jacob representa entre los patriarcas aquel que tuvo que confrontar con el mundo, aquel que tuvo que ir y enfrentar a Labán, aquel que tuvo que descender y morir en Egipto. Tuvo que elegir a lo largo de su vida en elecciones que no eran blancos o negros, sino que eran grises. Y Jacob es el Tiferet, el camino que puede elegir, inspirado por su Creador, pero tomando decisiones propias, es el camino del Tiferet. La palabra Tiferet, queridos amigos, si ustedes la pueden ver escrita, verá cómo la palabra Tiferet tiene en el corazón, en el núcleo, la palabra Pe'er. Pe'er significa la gloria, significa la dignidad, significa la puesta en marcha de ese Yehudí en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Por eso, cuando nos levantamos del duelo por la destrucción del Bet HaMikdash, en la tarde de Tisha B'Av, le pedimos a Kadosh Baruj Hu que en lugar del Efer, de las cenizas, no ponga el Pe'er, la gloria y la dignidad. Qué curioso, las mismas letras, cambiadas de lugar. Pe'er es gloria. Cambiamos la Aleph al principio, es Efer, cenizas. De una u otra manera, el poder levantarnos, el poder erguirnos y el poder tomar una elección de decir, aquí vive un Yehudí. Eizoi derech sheyavor lo ha'adam. La pregunta de Rabbi Yehuda Anasí es una pregunta que sigue golpeando en el eco de las generaciones, porque donde estemos,
y desde donde habremos de llegar felizmente a la tierra de Israel, si Dios quiere, si el Kadosh Baruj Hu nos permite cumplir con esa voluntad, no me cabe ninguna duda que habremos de tomar una elección sabia, que va a ser digna para quien la va a hacer y digna para los hombres. Por eso nos pide Rabbi Yehuda Anasí que ante cualquier elección, que ante cualquier acción, que ante la decisión noble de vivir como nosotros anhelamos vivir, termina la Mishnah, que no la he leído toda, por cierto, Istakel bishloshat dvarim, be'i ata ba lidei avera. Nos pide Rabbi Yehuda Anasí, mira por favor, ten en mente 3 cosas y no caerás en manos del pecado. Da male mala mimcha, ain ro'a, beozen shuma'at, bechol ma'aseja, basefer nichtavim. Sabe que hay encima de ti un ojo que vigila, un oído que escucha y todas tus acciones son registradas en un libro. La verdadera libertad, mis queridos amigos, no es el libertinaje. La verdadera libertad es, como sabemos todos, mis derechos empiezan donde comienzan o terminan donde comienzan los de mi prójimo. Hay límites. Y Rabbi Yehuda así nos enseña que tenemos que tener en mente en cada elección de cada camino vital estas 3 cosas. Otro trípode que hablaba su tatarabuelo. Pero en este caso, un ojo que ve, un oído que escucha. Y por sobre todas las cosas, todo está escrito en el libro. Hay registro de cada realidad. Un registro visual, un registro auditivo, un registro por escrito. Y no hay nada más feliz que eso, créanme. Porque si no, todo pasaría y nada sería. Pero trascender es saber que mi obra no solamente ha creado un camino aquí en la tierra, con huellas claras para quienes me siguen, sino que también mi hacer ha hecho un camino celestial, en donde allí, después de mi vida, después de mis 120 años, también me presentaré para mostrar quién soy, cómo soy. Temas que inundan nuestra actualidad, temas que nos llaman permanentemente a ser sensibles a la palabra de los sabios, temas que nos hacen, por sobre todas las cosas, más humanos y más fuertes. Shalom, ubrajá para todos ustedes.